Y bueno, pues el tema que nos toca estudiar en esta ocasión se titula la dualidad. Un tema muy interesante que nos sirve como un mapa para entender todo el proceso que llamamos la autorrealización íntima del ser. Es una conferencia bastante mística, pero al mismo tiempo práctica. O sea, realmente es mística, pero también le vamos a dar un sentido práctico. Para que no todo sea conocimiento abstracto, pues también le vamos a dar un concepto práctico, ¿no? Para que podamos, pues, llevarnos algo de trabajo para el día a día. Pero está bastante interesante. Puede ser que a lo mejor no comprendan algunos aspectos de la conferencia, pero durante todo el curso los van a comprender mejor, ya que este tema es como un resumen de todo lo que se vio durante el curso. Así que si tienen alguna duda la pueden hacer, pero si siguen el curso pues se les va a hacer mucho más claro. Entonces vamos a dar inicio, los celulares en silencio. Las personas que nos siguen en las redes sociales, ya les invitamos a pues estar presentes. Bueno. Muy buenas noches, bienvenidos a la sala del conocimiento de sí mismo. Vamos a comenzar con el estudio de esta semana, la penúltima conferencia de todo el curso, de todo el temario. Esta conferencia que se titula La dualidad, que tiene como objetivo que podamos conocer los pasos para la autorrealización íntima del ser, el proceso para el despertar de la conciencia, el proceso para conocer a Dios, el proceso de la cristificación, la iluminación, el retorno a la fuente y todo este lenguaje que escuchamos de diferentes escuelas esotéricas que hablan del trabajo que nos hace falta por hacer. Este trabajo es complejo, lleva tiempo, requiere disciplina. Lo empezamos a realizar en el mundo físico, pero no ahí lo terminamos. El desarrollo espiritual va mucho más allá del mundo físico. Hay un trabajo profundo que hacer en otros planos de conciencia, que vamos a explicar brevemente, porque esta conferencia nos muestra un mapa, un resumen de todo este proceso que se explicó durante todo el curso, en los diferentes temas que voy a estar mencionando en su momento. Así que cualquier duda, siéntanse la confianza de preguntar y vamos entonces a dar inicio. Este es el mapa. Este es el mapa que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Qué representa esta imagen? Representa primeramente cómo el espíritu sale del absoluto y todo el proceso por el cual tiene que pasar para regresar al absoluto, para regresar a Dios. Todo este proceso está dividido en 10 pasos para poder entenderlo. Obviamente la teoría discierne mucho de la práctica. Obviamente en nuestra experiencia vamos a encontrarnos a lo mejor con fenómenos que aquí no se mencionan, ¿sí? O con conceptos que cuando se viven en la experiencia personal no son igualitos, sino que hay variaciones. Pero el mapa es este, el estudio es este, el resumen es este. Sin planteamiento, la imagen, la simbología, los conceptos, para tener realmente
es un vago entendimiento de lo que es el despertar de la conciencia. O sea, vamos a tener un entendimiento hasta cierto punto claro, pero que siempre debemos de considerar como un entendimiento superficial en comparación con la experiencia personal. Esto es para que tengamos una idea. Son 10 pasos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasos por el que pasa la mónada cuando sale del absoluto hasta que retorna a él. Estos 10 pasos se llevan a cabo a través de lo que llamamos los 3 factores de la revolución de la conciencia. El morir psicológico, la eliminación de defectos, el nacimiento segundo, la creación de los cuerpos existenciales del ser y el sacrificio por la humanidad, que es el servicio desinteresado por el progreso espiritual del prójimo. A través de eso vamos a llevar a cabo lo que se le conoce como las 3 montañas. ¿Sí? 3 procesos que vamos a explicar que están relacionados con estos 10 pasos y que se llevan a la práctica con los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Sí? Entonces vamos a explicar el primer paso, el paso número 1, el paso que llamamos como la unidad. Mira, pequeño detalle. ¿Ya? A ver. Ahí está. Este es el primer paso, la unidad. ¿Sí? Los 3 primeros pasos que vamos a hablar es un proceso espiritual de nuestro ser, no es de nosotros como alma ni como persona, es algo que sucede en otros planos y que posteriormente nos van a dar existencia y forma, ¿no? El primer paso le llamamos la unidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en la unidad? Pues sucede que del sagrado sol absoluto, aquello que llamamos Dios, aquello que llamamos el Logos, aquello que llamamos el cosmos, ¿sí? Del sagrado sol absoluto se desprenden estas chispas de luz que son esencias, que son mónadas, que son espíritus, hijos de Dios, que es lo que nosotros tenemos en nuestro mundo interior. Cuando decimos en términos gnósticos que Dios está en nosotros, es porque en nuestro interior tenemos como fundamento esta chispa. ¿Sí? Todos somos espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo físico, el alma que es la mente, la psicología, y el espíritu es esta chispita que se libera, que se separa momentáneamente de Dios. Como un Big Bang, ¡buf!, que explota. Y salen todas estas chispas de conciencia. ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de este fenómeno? ¿Sí? Nos enseña la Gnosis que estas chispas, cuando son uno con Dios y viven en el absoluto, hay completa felicidad, alegría, paz, serenidad, pero estas chispas no tienen sabiduría, son inocentes y gozan de la perfección de Dios, pero no tienen sabiduría. ¿Por qué no la tienen? Porque la sabiduría solamente es posible cuando uno logra comprender lo bueno y lo malo. Entonces uno no puede conocer y entender la realidad del amor si uno no ha experimentado el odio. Uno no puede entender y comprender lo que es la paz si uno nunca ha estado en tempestad. Uno no puede valorar la salud
si nunca he estado enfermo? Entonces, la sabiduría de la vida está en la experiencia con esta dualidad. Entonces las chispas salen del absoluto en busca de la sabiduría de la creación, en busca de la sabiduría de Dios. Se separan momentáneamente de Él. Es como si nosotros nos separamos por primera vez de la familia para ir a la escuela. Primer día de escuela, del kinder. Entonces dejamos la casa, la comunidad de la casa, la protección de mamá y nos vamos a la escuela y nos va a tocar allá pues lidiar con lo que nos toque lidiar. ¿Sí? Entonces ese es el fundamento de este experimento, de que todas estas mónadas logren la sabiduría de Dios, que se lo conoce también como el proceso de autorrealización del ser, la cristificación o la iluminación. ¿Sí? Entonces este mundo, que es el mundo físico, es una escuela de nuestro espíritu, en donde el espíritu está buscando el amor y la sabiduría. Para eso tenemos un tiempo, bueno, no nosotros, nuestro espíritu tiene un tiempo, que son 324,000 existencias, correspondientes a 3,000 almas, y cada alma tiene derecho a 108 existencias. Recordemos que al menos el Buda, en los sermones medios del Buda, él recordaba 100,000 existencias. Eso está en sus sermones. Entonces, al menos 100,000, pues hay evidencia que sí hay. Pero la enseñanza nos dice que son 324,000 existencias en cuerpo físico humano, correspondiente a 3,000 almas. Cada alma es una psicología que desarrolla la esencia. Nosotros somos un alma. Adentro de nosotros está Dios, está nuestro espíritu, la sabiduría, el amor que intentamos conectar. Entonces, hay posibilidades en este experimento. Primero es el éxito, que consiste obviamente en que la chispa logre rescatar toda la sabiduría de la creación y regrese a la unidad con toda esa sabiduría, siendo uno con Dios. Existe también el fracaso, que es que durante este tiempo la esencia no logre desarrollar la sabiduría y el amor, porque no la tiene fácil. ¿Sí? Porque existen las bajas pasiones, las tentaciones, el dolor, el tiempo y todo lo que nos toca vivir. O sea, póngase a despertar la conciencia, se van a dar cuenta que no es fácil. Póngase a desarrollar una virtud, se van a dar cuenta que no es fácil. Superar un trauma, un resentimiento, son cosas que cuestan. Que si uno le dedica, lo logra, pero si uno le medio dedica o casi no, pues igual y no lo logra y fracasa. Entonces la chispa regresa con Dios, completa felicidad, serenidad y todo, pero sin la sabiduría de la creación. Fracasó. Y la tercera posibilidad es la renuncia, que consiste en que el espíritu, supongamos que en la mitad de este tiempo, diga ya no puedo más, ya no quiero estar más aquí, así que me quiero ir y me quiero regresar. Entonces se le cumple la petición, se regresa al absoluto, sin la sabiduría, a vivir en completa felicidad. ¿Sí? Entonces, en términos abstractos, místicos, es esto, la unidad. Cuando se crean los espíritus que se desprenden de Dios, ¿sí? Que nos invita a aprender a ver Dios en todo, ya en términos más prácticos. Adelante. Cuando dices que se regresa, ¿hablas de la muerte? No, el espíritu es inmortal, no nace ni muere. ¿El cuerpo físico? Ah, sí, claro, por supuesto, ya no hay cuerpo físico, ni hay alma. Ni hay alma, ni hay cuerpo. Lo que hay es el espíritu puro y limpio, que así como salió, así va a regresar. ¿Sí? Estamos hablando de otras dimensiones no físicas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que aprender a ver Dios en todo, que es la unidad. Cuando hablamos de la unidad estamos hablando de Dios. Entonces para ser prácticos,
y practicar el paso número 1 en nuestra vida, lo que les invitamos es a tratar de ver en Dios en todas las cosas, personas, situaciones, tenerle en cuenta. Así practicamos la unidad, teniendo en cuenta que tenemos un espíritu que tiene cierto porcentaje de sabiduría y de amor, así que nos puede guiar en nuestro camino. Luego viene la dualidad, donde el uno se desdobla en el dos. El uno se convierte en dos. El espíritu se separa, se divide y se convierte en dos fenómenos, en dos espíritus, que le llamamos padre y que le llamamos madre. Aquí se crea lo que es la sexualidad, lo masculino y lo femenino, correspondiente a la sexta dimensión. Este es un proceso que no nos debe de extrañar, porque es un proceso que conocemos muy bien en la biología, a través de las moléculas, las células. A través de un proceso de mitosis, una célula, de alguna manera, se convierte en dos. Pues pasa lo mismo con el espíritu. El espíritu, que es uno, se separa y se convierte en dos. ¿Sí? Una parte de ese espíritu tiene un aspecto masculino y otra parte del espíritu tiene un aspecto femenino. Al masculino le llamamos el Padre Celestial y al femenino le llamamos la Madre Divina. El Padre Celestial representa la sabiduría de nuestro espíritu y la Madre Divina representa el amor en nuestro espíritu. Ahora, estas imágenes de Madre y Padre no son abstractas, son reales, existen en las dimensiones superiores de conciencia. Y en nuestro trabajo interior podemos llegar a conocer a nuestra Madre Divina, que por ejemplo Yogananda, en su libro Autobiografía del Yogi, hablaba él mucho de su Madre Divina, de cómo contactaba con ella, de cómo ella le decía a él qué hacer. ¿Sí? Entonces, si ustedes de repente tienen un sueño, por ejemplo, y se encuentran con una mujer y sienten devoción, sienten sabiduría, les da consejos, esa es su Madre Divina o su Padre Celestial. Entonces ustedes mismos van a conocer en el mundo de los sueños a su madre y a su padre en algún momento de su trabajo interior. Puede ser mañana, puede ser en 20 años. Eso ya es cuestión del trabajo de cada persona. Pero existen realmente en los mundos superiores de conciencia la imagen de una mujer que tiene sabiduría, que te habla a través de la telepatía, en el mundo de los sueños, que te da instrucciones, y ahí está. Existe como una realidad, no es algo abstracto. ¿Sí? Entonces, la dualidad, aquí se crea la dualidad, lo alto, lo bajo, lo bueno, lo malo, lo masculino, lo femenino, lo bonito, lo feo. ¿Sí? Lo positivo, lo negativo, que tenemos que aprender a manejar en nuestra vida, sobrellevar en la vida, con sabiduría, los momentos que consideramos buenos y los momentos que consideramos malos. Esto lo ponemos en práctica, el segundo paso, ya de una manera más práctica, aprendiendo a ver lo bueno en lo malo. Porque todo es dual, representado en el yin-yang. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Siempre en lo negro va a haber algo blanco. Siempre en lo blanco va a haber algo negro. Entonces, esto lo tenemos que aplicar en la vida. Cuando me esté pasando algo que yo considero totalmente malo, desagradable, desafortunado, un despido laboral, la pérdida de un ser querido, lo que fuere, tenemos que aplicar la dualidad y entender de que siempre va a haber algo bueno, siempre va a haber algo que se puede entender, que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Y luego pasamos a la Trinidad. El 2 se desdobla en el 3, como lo enseña el Tao Te Ching de los chinos, que dice el 1 se desdobla en el 2, del 2 sale el 3, y del 3 salen todas las cosas. Entonces, del padre y de la madre surge otro desdoblamiento que se le conoce como el hijo.
dando así el origen a la Trinidad de todas las culturas, lo que en el cristianismo conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la Madre Divina, ¿sí? Donde el Padre representa la sabiduría de nuestro ser, la Madre representa, o el Espíritu Santo representa el amor, y el Hijo representa la justicia o el poder, la capacidad de hacer. ¿Sí? Estas tres partes están dentro de nosotros mismos, son características de nuestro ser, que se representaron a través de la historia y de las culturas, a través de personajes externos como Jesús, María y José, ¿sí? Que son representaciones externas de las características de nuestro espíritu. Pero no solamente en esa cultura, ¿sí? Por ejemplo, los hebreos le llaman Keter, Shokma y Binah. Los egipcios, por ejemplo, le llaman Osiris, Isis y Horus. Los indostanes Brahma, Shiva y Vishnu. En el Popol Vuh se le conoce como Popol Vuh de los mayas, por supuesto, Caculja Huracán, Chipi Calculja y Raja Caculja, como esta trinidad espiritual de donde surge toda la creación, de donde surge toda la vida, de donde surgen todos los planetas, toda la humanidad, etc. A partir de aquí ya se crean los mundos, la materia, aparecemos nosotros como personas, ¿sí? Porque estas energías de Padre, Madre e Hijo son también la energía positiva, negativa y neutra, ¿sí? Que son las tres características de la materia. A partir de aquí se crea la tercera dimensión con los planetas, las personas, civilizaciones, culturas y todo esto. El santo afirmar por el Padre, el santo negar por la Madre y el santo conciliar con el Hijo. ¿Cómo practicamos esto? El santo afirmar lo aplicamos, por ejemplo, cuando afirmamos que en un determinado momento estamos siendo manipulados por un defecto. Entonces uno tiene un pensamiento y uno dice, este pensamiento es del yo de la ira. Este sentimiento es del yo de la lujuria. Este que quiere hablar y decir estas cosas es del yo chismoso, del yo del resentimiento. Este que quiere actuar es tal yo, el yo del orgullo. Este es el santo afirmar. Cuando afirmamos y reconocemos que en un momento hay un defecto activo en mi psicología. El santo negar viene cuando nos negamos entonces a ese defecto. Si es la ira la que quiere hablar, pues me niego y no hablo. Si es la mentira la que quiere mentir, pues me niego y no miento. Si es un yo del orgullo que quiere hacer determinada acción, pues me niego y no lo hago. Ahí está el santo negar, cuando nos negamos a nuestros defectos. Y el santo conciliar lo encontramos cuando hacemos la oración para que Dios nos ayude a eliminar el defecto. Cuando el defecto me está molestando mucho, entonces hago una oración. Madre mía, elimíname este defecto. Elimíname este deseo, este pensamiento, este temor, esta vergüenza. Ahí está el santo conciliar. Así practicamos la Trinidad, aprendiendo a hacer en la vida lo verdadero, lo justo y lo útil. A partir de aquí se crea la creación, se crea el mundo físico, la humanidad, etc. Y aparecemos nosotros como personas y la cooperación que le tenemos que dar a nuestro espíritu para que lleve a cabo la gran obra o la magnus opus, como le dicen los alquimistas. En el cuaternario. Aquí aparecemos nosotros, aquí estamos nosotros y aquí tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo le vamos a cooperar a nuestro espíritu? Primeramente, aprendiendo a ahorrar energía.
Porque si no hay energía, el espíritu no va a poder hacer su obra. ¿Sí? Entonces hay un tema donde explicamos los 7 centros de la máquina humana y cómo a través del sueño de conciencia, del egoísmo, de la inconsciencia, desperdiciamos y despilfarramos toda la energía de nuestro ser. Entonces hay que empezar a ahorrar energía. ¿Y cómo? Practicando lo que es el cuarto cuadrante, número 4. A través del sentido de la autoobservación, hay que observar todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Y nos hacemos la pregunta: ¿esto que estoy pensando es verdadero? ¿Es justo? ¿Es útil? Y si no lo es, entonces ese pensamiento es de un yo y tiene que morir. ¿Esto que estoy sintiendo es real? ¿Es justo? ¿Es útil? ¿Es bueno? Y si no lo es, entonces estos sentimientos son de un yo y tienen que morir. Cuando empezamos a practicar el cuarto cuadrante, nos vamos a algunas personas mucho más quietas, porque realmente casi todo lo que hacemos son de los yoes. Entonces vamos a hacer mucho menos cosas, vamos a hablar mucho menos, vamos a pensar mucho menos. Y empezamos a ahorrar energía. Y esa energía es la que vamos a utilizar para poder colaborarle a nuestra esencia. Si hacemos esto y equilibramos los 7 centros de la máquina humana, que explicamos en un tema en particular, esta diapositiva fue resumen de esa conferencia. Entonces pasamos al quinario, al trabajo de la primera montaña, que se le conoce en términos bíblicos como el Génesis. ¿Por qué le vamos a llamar a este proceso el Génesis? Porque es donde vamos a crear nuestra alma humana. Sí, porque nosotros tenemos un porcentaje de alma. Hay que crear, hay que fabricar, hay que desarrollar esta alma con todas sus capacidades, sabiduría y facultades. Para esto primeramente necesitamos energía. Ya posteriormente, en este Génesis, vamos a crear los 7 cuerpos de nuestro ser. ¿Cómo? A través de la sexualidad sagrada que hablamos hace poco. A través de ese trabajo que se hace única y exclusivamente con la pareja, en ese acto de amor, a través de la oración y de la mantralización, ¿sí? Vamos a canalizar toda esta energía sexual y toda la energía de los centros de la máquina humana, ¿sí? Por la columna vertebral, desde el coxis hasta el entrecejo, que es donde está la glándula pineal, que es la glándula que tiene contacto con el espíritu, para que podamos entonces crear nuestra alma humana. Despertamos la energía kundalini, según el lenguaje de los hindustanes, y empezamos el quinario, el Génesis, nuestra propia creación divina, porque ahorita somos animales racionales. Tenemos que convertirnos en hombres verdaderos, como lo fue Jesús, como lo fue Buda. Entonces, a través del trabajo de la primera montaña, que es un trabajo prácticamente sexual, ¿sí? En donde vamos primeramente a regenerar el cuerpo físico, llevando la energía del coxis al entrecejo. Luego hacemos la primera iniciación de misterios mayores. Luego regeneramos el cuerpo vital, haciendo el mismo proceso. Posteriormente creamos el cuerpo astral y accedemos al mundo de los astros conscientemente. Dejamos de soñar y empezamos a desenvolvernos conscientemente a la quinta dimensión. Luego viene la creación del cuerpo mental y luego viene la creación del cuerpo causal, para tener conciencia en la sexta dimensión. Cuando llegamos a este punto, despertamos un 50% de conciencia, pasando por los misterios y las iniciaciones mayores. Y cuando llegamos al cuerpo causal, entonces se aparece
guardián del templo y nos da a escoger dos caminos. Nos dice, usted se ha desarrollado ya muchísimo. Ya desarrolló su alma, ya pasó por las pruebas, ya tiene conciencia. Normalmente una persona tiene un 3% de conciencia libre, o menos, en promedio. Una persona que no hace ningún trabajo de tipo espiritual. Va del 3% de conciencia o menos. Uno que empieza a hacer un trabajo espiritual y tiene ya cierta moderación, buena conducta, ya su conciencia le llega al 5, le llega al 6, le llega al 7, por ahí nomás. Uno en este camino ya lleva un 50% de conciencia, ya su nivel de sabiduría está muy por encima de esta humanidad. Entonces en los mundos superiores de conciencia, el guardián del templo dice, si usted quiere se puede ir al reino de los cielos, ya se lo ganó, ya es afín a ese mundo, que se le conoce como el camino del nirvana. Un mundo de felicidad, de sabiduría, de paz, al cual uno ya es pues adepto, se lo ha ganado con su trabajo. Entonces uno puede desencarnar en el mundo físico, irse ahí y quedarse ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno tiene el 50% de conciencia, no el 100%. Entonces, si uno elige el camino que llamamos el camino del nirvana, tarde o temprano tiene que regresar a hacer el trabajo, a terminarlo, por lo cual no lo recomendamos. Lo que se recomienda en la gnosis es escoger el camino del Cristo. ¿En qué consiste este camino? Que teniendo la oportunidad de irse al reino de los cielos, uno dice que no, voy a terminar mi trabajo, todavía me falta trabajo y además tengo que guiar a otros también. Irme al reino de los cielos con toda la sabiduría que ya tengo es dejar a la humanidad en la condena, en la miseria, en la ignorancia. Porque para que una persona llegue hasta aquí, una en 1.000.000 o en 10 millones. ¿Sí? Entonces, Elena Blavatsky hablaba de que los dharmakayas son nirvánicos y los nirmanakayas son crísticos. ¿Sí? Así lo planteaba Blavatsky, quien fundó la teosofía. Entonces, si nosotros nos vamos al nirvana, pues ahí quedamos, luego regresamos y a ver cómo lo hacemos. Si escogemos el camino del Cristo, pasamos al número 6, el escenario. En el escenario se lleva la energía kundalini de la laringe al entrecejo y entonces se da la unión del alma humana con el alma divina. El quinario, se me olvidó comentarles, es la estrella de 5 puntas, el pentagrama. Este pentagrama representa el alma humana. ¿Qué es el alma humana? Es la suma del cuerpo físico, del cuerpo vital, que es la salud, del cuerpo astral, que son las emociones, el cuerpo mental, que son los pensamientos, y el cuerpo causal, que es la capacidad de hacer. ¿Sí? Estos 5 cuerpos son lo que se le conocen como el alma humana. Cuando hacemos las 5 iniciaciones de misterios mayores, ya nos convertimos en hombres verdaderos. Dejamos de ser animales racionales. Ya no tenemos esos defectos instintivos que nos caracterizan como animales. Y pasamos al escenario, que es la estrella de 6 puntas, la estrella de David, la estrella de Belén. Recuerden que la estrella de Belén es la estrella que ilumina el camino hacia el nacimiento del Cristo. Entonces uno empieza a soñar con esta estrella. Uno sueña que brilla esa estrella y que uno la va siguiendo. Ahí le están mostrando que está llegando a ese paso. ¿Sí? Entonces, desarrollamos el 84% de conciencia y se da la unión del alma humana con el alma divina. Este triángulo que baja representa el alma divina, que baja de las supradimensiones. Este triángulo que está hacia arriba representa el alma humana, que de abajo va hacia arriba, ¿no?
y se unen en una estrella de 6 puntas perfecto, que es el aviso de la Navidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque la Navidad exterior es una representación física y mundana de lo que tiene que pasar en nuestro mundo interior. Nos dan el aviso del nacimiento de nuestro Cristo. Pasamos aquí al paso 7, septenario, la segunda montaña, donde vamos a crear los cuerpos del oro, trabajando siempre con la energía sexual, con la energía kundalini, ya siguiendo las instrucciones de los maestros ascendidos. O sea, para este punto, uno ya tiene contacto con los maestros ascendidos, con el maestro Jesús, San Germán, Buda, con cualquiera, ya recibe el apoyo directo en los mundos superiores, que son quienes nos van a explicar pues, el proceso de cómo lo tenemos que hacer. Aquí es solamente una vaga explicación. Entonces, creamos los cuerpos de oro en la segunda montaña a través de la energía sexual. Este proceso de la segunda montaña se le conoce como el apocalipsis. ¿Por qué? Porque es donde van a morir nuestros defectos psicológicos completamente. Aquí mueren los yoes causa. Los yoes causa son los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica. Y quien elimina estos yoes no somos nosotros, sino es nuestro Cristo interior. Porque aquí nace el Cristo interior. Se da la Navidad, que Navidad significa natividad, nacimiento. Nace el Cristo y es el Cristo interior quien va a eliminar los defectos psicológicos. Aquí decimos que nos convertimos en superhombre. De hecho, aquí tenemos la estrella de 5 puntas, pero como que, perdón, sí, de 5 puntas, pero con una capa, que dan las 7 puntas, ¿sí? Como somos superhombres, porque ya hemos encarnado al Cristo. Ya hemos hecho lo que Jesús hizo en su momento, hace 2022 años. Hacemos la segunda montaña a través de INRI, que significa Ignis Natura Renovatum Integram. El fuego renueva constantemente la naturaleza. Ese fuego es el fuego crístico. Al Cristo se le representa con el fuego, porque el fuego da luz. Y la luz representa la sabiduría. Y la sabiduría viene de nuestro Cristo interior, el Hijo, que es el que nos va a llevar con el Padre, con Dios, porque nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. ¿Sí? Entonces pasamos al paso número 8, la tercera montaña. En este paso vamos a seguir trabajando en los misterios del sexo, creando los cuerpos de luz. ¿Sí? Y este paso se caracteriza porque tenemos que encontrar una persona que siga nuestro ejemplo, nuestro trabajo. No podemos regresar al absoluto sin dejar a alguien aquí que guíe a la humanidad. A la humanidad no se le puede dejar sola. ¿Sí? Y por eso en la historia, por ejemplo, de la Biblia, siempre ha habido que llega un profeta y luego le sigue otro. Que llega otro profeta, se va y luego le sigue otro. Sí, y estuvo Moisés y que luego vino Jesús y que luego llegó Mahoma. Y luego a través de los medios de comunicación nos degeneramos y salen muchos impostores y luego ya ni sabemos si hay otro por acá. Representado con el octonario, que son 2 cuadrados, donde podríamos pensar que un cuadrado que tiene 4 ángulos rectos, que representa recto pensar, recto sentir, recto obrar y recto hablar, ¿sí? Pues este cuadrado representa a quien ya llegó al octonario. Y este cuadrado que está virado representa el discípulo, que está siendo llevado por este otro cuadrado a esta misma posición. Está como que en proceso de llegar a esa rectitud.
¿Sí? Aquí vamos a rescatar el 1% de conciencia que nos hace falta, porque en el septenario ya tenemos el 99%. El 1% solamente lo logramos a través del sacrificio por la humanidad. Cuando encontramos, aunque sea un discípulo, que llegue a la primera montaña, que cree al menos los cuerpos solares, que llegue al 50% de despertar de la conciencia. Si se da esto, entonces llegamos al novenario, donde ya es un aspecto ya no físico, sino metafísico, en donde el 3, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, se convierte en 2. Nuestra alma humana, hacerse uno con el alma divina, o sea, nosotros nos hacemos, que somos un alma, nos hacemos uno con el Hijo. Somos uno, nos convertimos en el Hijo. Y el Hijo, a su vez, se regresa a la dualidad, se convierte en 2, en Padre y en Madre. Se rompe la mecanicidad de la vuelta, es decir, nos salimos de la rueda del samsara de los budistas. Y se espera la unión con el Padre en lo que se le conoce como un purgatorio superior. En un estado, según la gnosis, como que en una dimensión en donde el espíritu va a estar peregrinando por un determinado lapso de tiempo hasta que entonces se pueda llegar a la unidad, a un paso de iluminación. Y después viene el denario, el número 10, en donde el 2 se convierte en 1, es un proceso metafísico, así como el 1 se hizo el 2, pues el 2 se convierte en 1, ya no existe la figura de madre y padre, sino que se retorna ya al espíritu como unidad, se dice que somos el hombre absoluto y se alcanza la autorrealización íntima del ser. Es decir, nos graduamos de la escuela y se regresa al absoluto con toda la sabiduría del universo. Estos son los 10 pasos que están representados aquí en esta imagen, que se las vamos a pasar en la lección de esta noche, ¿no? Nosotros, ¿dónde estamos? Aquí en el cuaternario. Aquí tenemos que empezar. En el recto obrar, hablar, sentir y pensar. Aquí nos vamos a pasar por una buena cantidad de años, solamente en esto. Y algunos pocos llegan al quinario. Algunos pocos son los que llegan a lograr la castidad, a tener pareja, a aprender a transmutar sus energías y empezar a crear sus cuerpos. Muy pocos van a llegar acá, con mucho tiempo y con mucho esfuerzo, ¿sí? La creación del alma humana a través del trabajo de la novena esfera se da al menos 12 años, trabajando con disciplina. Son 2.5 años por cuerpo, trabajando con disciplina. O sea, mínimo, puede llevar 3, puede llevar 4, puede llevar 5, cada cuerpo, la creación de cada cuerpo, ¿sí? Y si llegamos al quinario, según la enseñanza gnóstica, después de todo el esfuerzo y sufrimiento por el cual hemos pasado, cuando nos dan a elegir el camino, que muchos se van por el nirvana, uno dice, ya no aguanto más. Y son muy pocos los que dicen, yo todavía aguanto. Pero nosotros estamos aquí. Y a ver quién va a llegar hasta aquí. ¿Qué dudas quedan? Yo tengo una duda. Dígame. Existencial. No me ha quedado muy claro desde hace mucho tiempo y hasta ahorita de lo que vengo aquí en las clases, la diferencia entre alma y espíritu. Siempre estoy así como que, ¿qué es? ¿No? Ajá, ¿cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? Tengo esa duda existencial. El alma es la mente. El alma es la suma
de nuestros pensamientos mecánicos, vagos, superficiales, personales, la suma de los pensamientos, recuerdos, memorias, con nuestros deseos, caprichos, gustos y disgustos. ¿Sí? A eso que llamamos el yo psicológico, lo que nosotros creemos que somos como persona es el alma, que en gran parte es el ego, porque el ego está dentro del alma y se desenvuelve a través del alma humana. Sí, eso es el alma, los pensamientos, los sentimientos, los gustos, los disgustos. El espíritu está mucho más allá de la mente tradicional, pero el espíritu también es mente, pero no es la mente que conocemos, es una mente superior. Conectado con la fuente. Sí, claro. Entonces, el espíritu es, por ejemplo, la intuición. Cuando algo de la nada te dice cuidado con eso, y eso no tiene razonamiento, no tiene explicación, porque no proviene de la mente inferior a la que estamos acostumbrados, sino proviene de una mente superior. ¿Sí? La devoción, la oración, el presentimiento, el arrepentimiento, la misericordia, ese tipo de experiencias que tenemos provienen de nuestro ser, de nuestro espíritu. Pero podríamos decir que el espíritu es la conciencia en sí. Sí, similitudes. O sea, la palabra es diferente, pero es el mismo fenómeno. Espíritu, conciencia, ser, esencia. Son palabras diferentes para definir el mismo principio divino. Si hablamos de que, por ejemplo, el ser humano a veces tiene herencias familiares, esa herencia está cargada en el alma. En el alma, así es. Eso está en el alma. Es la mente. La mente. Pensamientos. Una persona que, por ejemplo, ¿no? Su abuelo murió de cáncer, ¿no? Y el papá murió de cáncer. Y la persona piensa que puede morir de cáncer porque ya lo tiene, digamos, en la sangre, en los genes, pero realmente está en su mente, no en su alma. O sea, perdón, en su alma, no en su espíritu. No es espíritu. El espíritu no se enferma. El alma sí se enferma. Que el alma, como es mente, existen enfermedades psicóticas. Pero el espíritu no se enferma, no muere. De ahí proviene la sabiduría y el amor de nosotros. Pero nosotros no somos pura sabiduría y pura amor, ¿verdad? Tenemos egoísmo, reproche, resentimientos, inseguridades, miedos, fobias, traumas. ¿En dónde está todo eso? En el alma. Hay que purificar el alma, desarrollar el alma con virtudes, para que nuestro espíritu se pueda manifestar. O sea, podamos expresar el amor y la sabiduría de nuestro ser. Ahí vemos bien en todo el curso esas diferencias. De hecho, hay un tema que se llama ego, personalidad y esencia. Ahí también como que explicamos muy bien las diferencias. ¿Qué otra duda queda? En el 9 que dice el Cristo y el Lucifer se fusionan formando el Espíritu, Dios Madre. Sí, aquí la palabra Lucifer viene de la palabra luz. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos un concepto católico que tal vez nos puede confundir, porque confundimos a Lucifer con Satanás, ¿sí? Pero Lucifer, dentro del conocimiento gnóstico, es una parte de nuestro ser que se encarga de tentarnos para que desarrollemos en esa tentación la capacidad de amar, la voluntad, la fuerza, el poder. ¿Sí? Es una parte de nuestro ser, el entrenador psicológico. ¿Sí? Portador de la luz.
Lucifer significa el portador de la luz, eso significa. Lo cual es como que confuso en relación a la idea que tenemos de Lucifer como el diablo, ¿no? Choca. Pero etimológicamente Lucifer significa el portador de la luz. Sí, entonces, por eso está allá. El Cristo y Lucifer se fusionan. Nada más que no expliqué a Lucifer, no sé. A veces por el tiempo, por lo confuso que puede ser. ¿Qué otra duda queda? ¿Listos? Más o menos. Sí, yo creo que es un tema un poco místico, un poco complicado, claro, de comprender por el momento, ¿no? Yo creo que, yo siempre he dicho que a veces llega un momento en el que puedes comprender bien un tema, ¿no? Y ahorita si nomás me llevo el conocimiento, el conocerlo, pero no logro comprenderlo en la totalidad. Sí, es que este es un resumen de todo el curso. Sí. Sí, entonces en cada uno de los temas hay un tema que se llama los 7 centros de la máquina humana, donde explicamos el cuaternario. ¿Sí? Hay un tema que se llama cómo se cree el alma humana, donde explicamos el quinario. El tema de la transmutación sexual también se explica cómo funciona el quinario, el cenario también, el septenario. O sea, hay varios temas en donde se habla. Hay un tema que se llama las dimensiones. Hay un tema que se llama desdoblamiento astral, donde estudiamos los sueños. Hay un tema que se llama los 7 cuerpos, ¿sí? Para que vayamos entendiendo todo este mapa, ¿sí? Porque esto es como que un resumen que está al final del curso, para decirles, bueno, todo lo que vimos es esto, este es el trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Durante todo el curso lo van a entender mucho mejor. Pero al final hay muchas cosas que son muy abstractas. Por ejemplo, el paso 1, 2 y 3 son cosas de nuestro espíritu. O sea, nosotros ni existíamos cuando eso sucedió. Entonces nos toca acá. De acá a acá. Esto es lo que nos debe de importar. No olvidemos todo lo demás, trabajemos de cuaternario, quinario. Esto es lo más importante. Ya, cuando lleguemos acá, pues de acá a acá. Y cuando lleguemos acá, porque así no. O sea, aquí lo importante es del paso 4 al paso 5. Ya que llega al paso 5, que haga del 5 al 6. Y ya del 6 ya uno se va solo. Pero esto está muy bueno para que uno vaya teniendo hasta cierto punto certeza de lo que significa el despertar de la conciencia, para que uno se pueda defender del conocimiento pseudoesotérico que abunda en la comunidad, donde te hacen creer que el despertar de la conciencia es como que darte cuenta y abrazar a la naturaleza y rezar a la luna, y no tiene nada que ver con estos pasos. O sea, solamente es una idea bastante superficial. Es un trabajo serio, real, que requiere tiempo, trabajo, disciplina, en donde ustedes mismos van a ser guiados por sus sueños. De todo esto nos agarramos de los sueños, que es como que lo místico que nos puede dar cierta certeza. Cuando uno dice, bueno, no sé si Dios existe o no, pues antes de dormir, Dios, guíame, muéstrame, y boom, en los sueños te muestran algo. Entonces, boom, retorna la fe, retorna la certeza de lo que hace falta por hacer. Entonces, de todo esto nos vamos a agarrar y hacer el trabajo, y poquito a poquito, dándonos cuenta. ¿Qué queda por allá? Lupita pregunta, ¿cuándo empieza el curso otra vez? Porque le interesa verlo y escucharlo. Ok, Lupita, vamos a dar los avisos finales nuevamente.
A las personas que son de Mérida, Yucatán, les avisamos que el domingo a las 7 de la mañana en el Parque de Yucalpetén, Parque Un Día de Yucalpetén, vamos a hacer unas prácticas. Los que quieran participar están invitados, que nos van en inbox, WhatsApp. ¿Sí? Los invitamos a la práctica el próximo domingo. Y también les avisamos que este martes es la última conferencia. Esta fue la penúltima. Eric va a cerrar el curso y después del martes vamos a descansar como 15 días que no van a haber conferencias. Que nos vamos a encargar de crear una campaña de publicidad para que la gente conozca nuestro trabajo. Y cuando empecemos por ahí de, no sé, finales de octubre a lo mejor, inicios de noviembre, ¿sí? Pues ya empecemos el curso formalmente. El tema número 1, luego el tema número 2 y así nos vamos. Así que les invitamos a estar pendientes para que estén con nosotros al inicio del curso, que será como a comienzos del mes de noviembre, ¿no? Lo estaremos publicando en la página cuando vamos a comenzar con anterioridad. Va a ser la misma dinámica, ¿no? Martes y jueves a las 7:30, ¿sí? Así que estén avisados para que no vengan en ese lapso, en esos 15 días, no vengan hasta aquí en vano. ¿Qué duda? ¿Ninguna duda más? Pues si no hay otra duda, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo martes en el último tema titulado El origen del ego.